Bueno, una vez más, buen día para todos. Sean bienvenidos. Es un gusto verlos a la distancia, saludarlos, que nos podamos conectar en este inicio de semana. Vamos a comenzar a trabajar en esta oportunidad en Tecnología Comercial 1 en la materia de Contabilidad 1, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a partir de este momento, tratando que nos rinda el día y nos sea lo más productivo posible, ¿verdad? Antes de iniciar un nuevo contenido, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a hacer como un repaso de la última reunión que tuvimos. Si usted se recuerda, en la última reunión que tuvimos, nosotros comenzamos a ver, a preparar, ¿sí? Permítanme un segundo. Ok, veamos. Si ustedes recuerdan, jóvenes, nosotros hemos comenzado a trabajar un tema que tiene que ver con el concepto y la clasificación de las cuentas del balance. Ese es el tema que nosotros hemos empezado a trabajar, el concepto y la clasificación de las cuentas del balance.
Entonces yo me recuerdo que la última vez que estuvimos reunidos, comenzamos a trabajar el concepto y la clasificación de las cuentas del activo, que es muy importante. Y al finalizar el tema de la clasificación de las cuentas del activo, nosotros desarrollamos, o mejor dicho, ustedes presentaron una guía de aprendizaje que tenía que ver con unas cuentas que tenían que clasificar. Yo les mencionaba en su momento que esas cuentas, todas eran cuentas del activo y que usted lo único que tenía que hacer era clasificarlas, ¿verdad? Clasificarlas en cuentas del activo corriente y las cuentas del activo no corriente, ¿verdad? Vi que todos lo presentaron por ahí, pero no quisiera, la verdad que no quisiera pasar a otro tema sin antes hacer un sondeo de cómo estamos con el tema de la clasificación de las cuentas, porque es importante que esos conceptos básicos los tengamos bien definidos, porque los vamos a utilizar muchísimo de aquí en adelante, y en la medida que vayamos avanzando en este tema de contabilidad, todos esos conocimientos básicos es importante que los manejemos, porque siempre van a ser una herramienta de trabajo para nosotros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir ahorita acá la lista de cuentas que tenía la guía de aprendizaje número 4 que ustedes presentaron la vez pasada, en donde tenían que clasificar las cuentas del activo entre corriente y no corriente. Y luego de hacer la lista, vamos a clasificarlas ahorita, lo vamos a verificar cómo lo hicieron para ver qué tan ubicados estamos. Así que voy a escribir las cuentas acá. Eran clientes locales, veamos, mobiliario y equipo de oficina. Era edificaciones, equipo de reparto, productos comprados para la venta, efectivo en caja general, fondo permanente en caja, deudores diversos, alquileres pagados por anticipado, seguros pagados por anticipado, efectivo en bancos, terrenos, documentos por cobrar, estimación para cuentas incobrables. Ok. Vaya. Entonces aquí vamos a ponerle como título cuentas y acá le vamos a poner como título clasificación. Uy.
Vale. Ahí estamos. Vaya. Comencemos, por ejemplo, con Allison. Acuérdese que aquí las cuentas se iban a clasificar en la guía de aprendizaje. Acuérdese que estas son las cuentas que venían en la guía de aprendizaje 4 del tema cuentas y clasificación de las cuentas del activo, ¿verdad? Entonces había que clasificarlas en el activo corriente y en el activo no corriente. Entonces, veamos cómo lo hicieron. Y recuerden siempre lo que les digo, a la hora de clasificar las cuentas, no tienen que clasificarlas en base a la suerte o al Team Marín, popularmente, sino que detrás de cada clasificación tiene que haber un razonamiento, porque si no, a la hora que usted esté haciendo los ejercicios de balance, registros contables, se le va a dificultar bastante, ¿verdad? Entonces, Allison, comencemos. Clientes locales, ¿cómo lo clasificó usted? Como activos corrientes. Vaya, activo, Corrientes. correcto, ¿verdad? Dayanara, mobiliario y equipo de oficina. Por activo corriente también. Vaya. Activo no corriente. Eso está malo. Porque recuerde que como activo no corriente, el criterio a utilizar era que son bienes que la empresa ha adquirido, pero no con la intención de venderlo, sino que para utilizarlo y consumirlo en el ciclo normal de operaciones, ¿verdad? Entonces, el mobiliario y el equipo de oficina es un activo no corriente. Steven, edificaciones. Activo no corriente le puse, profe. Correcto. Activo no corriente. Emerson, equipo de reparto. No corriente le puse, profe. Ok, excelente. Activo no corriente. Allison, productos comprados para la venta. Activo corriente. Correcto. Dayanara, efectivo en caja general. Activo corriente. Correcto. Steven, fondo permanente en caja, caja. Activo no corriente creo que le puse, profe. ¿Quiero ver? Sí, activo no corriente le puse. Vaya, ahí sí hagamos la corrección. El fondo permanente en caja, sí. De entrada nos estamos refiriendo a una cantidad de dinero en efectivo, ¿verdad? De la cual la empresa puede disponer en el momento que quiera, de forma inmediata si es necesario, para sus operaciones. ¿Sí? Recuerde, por favor, que el criterio de un activo corriente es que espera realizarlo. Espera realizarlo en dinero. Tiene la intención de venderlo para convertirlo en dinero. ¿Sí? Y
dentro del activo corriente, también tiene que considerar que se trata de efectivo o equivalentes de efectivo. Los equivalentes de efectivo es lo que está en bancos, los cheques, ¿sí? De los cuales la empresa puede disponer. Entonces, el efectivo en la caja general sería un activo corriente. Vaya. Emerson, deudores diversos. Deudores diversos. Activo corriente le puse yo. Correcto. Acuérdese que los deudores diversos son personas que le deben dinero a la empresa y son deudas a favor de la empresa que yo puedo convertir en dinero en cualquier momento. Entonces, activo corriente. Luego, los alquileres pagados por anticipado, Alison. Son los activos, que creo que como le puse, activos no corrientes. Activo. No corrientes. Ok, va. Veamos el catálogo. Mire. Dice la cuenta que se llama alquileres pagados por anticipado. Anticipado. Sí. Vaya. Es un activo corriente, ¿verdad? Activo corriente. Sí. Es un derecho que la empresa tiene. Ha pagado por anticipado el alquiler de un local, ¿verdad? Ha pagado por anticipado el alquiler de un local. Entonces, ese es un derecho a favor de la compañía. Entonces, debe de considerarlo usted como un activo corriente, porque un criterio que se maneja dentro de los activos corrientes es que activos corrientes son aquellos bienes o derechos que la empresa espera realizar dentro de los 12 meses siguientes. ¿Sí? Y acuérdese que cuando uno paga por anticipado un alquiler, ese derecho, ese beneficio, la empresa va a hacer uso de él, lo va a gozar, lo va a disfrutar en los meses siguientes. Entonces, como dice la compañera, es un activo corriente. Los seguros pagados por anticipado, Steven. Activo corriente le puse, sí. Profe. Correcto, correcto. Es un activo corriente. Dayanara, el efectivo en bancos. Activo no corriente creo que le puse. Vaya. Ahí hay que hacer una corrección, porque el efectivo en bancos es un activo corriente. Sí, porque estamos hablando de valores económicos de los cuales la empresa puede disponer de forma inmediata y en el corto plazo. Entonces, efectivo en bancos es un activo corriente. Terrenos, Emerson. Activo no corriente. Ok. Activo no corriente. Y luego, Alison, los documentos por cobrar. Le puse activos corrientes.
Ok. ¿Cuál es el origen de los documentos por cobrar? Ventas que la empresa ha realizado al crédito para un plazo quizás de 15 días o de un mes. Y como fue una venta al crédito, el cliente me firmó una letra de cambio o un pagaré. Entonces yo ese documento comercial llamado letra de cambio o pagaré, en cualquier momento lo puedo convertir en dinero efectivo para la empresa. Entonces, efectivamente es un activo corriente. Y la estimación para cuentas incobrables, Steven. Activo no corriente le puse, profe. Ok. Vaya, veamos. Con esta última cuenta. Estimación para cuentas incobrables. ¿Sí? Este es un activo corriente. Estimación para cuentas incobrables es un activo corriente. Porque recuerde que la estimación para cuentas incobrables es como un fondo, ¿sí? Que se hace en la empresa para cubrir las deudas que tienen determinados clientes con nosotros y que los clientes nunca han pagado a la fecha de ahora, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de que este es un fondo que se constituye para clientes que le deben a la empresa por ventas al crédito y que el cliente no ha cancelado. Entonces, como estamos hablando de una venta al crédito, de una deuda a favor de la empresa, siempre existirá la posibilidad de que en cualquier momento se pueda convertir a efectivo líquido para la compañía. Entonces sería un activo corriente. Va. Perfecto. Entonces, esta es, digamos, una idea de cómo tendría que ser clasificadas o cómo tuvieron que haber clasificado las cuentas que aparecían en la guía de aprendizaje número 4. Ok. Vaya. Entonces, dicho lo anterior, antes de pasar al nuevo tema, quiero saber si tenemos preguntas. Por mi parte no, profe. Tampoco yo, profe. Ok. Bueno. Entonces, vamos a trabajar entonces ahorita en un tema nuevo, ¿sí? Y para trabajar en este tema, siempre lo vamos a hacer en base a nuestro libro de texto, ¿verdad? De Contabilidad 1, de la licenciada Dora Aida de Polio, ¿verdad? El tema que vamos a trabajar se llama concepto y clasificación
de las cuentas del pasivo, ¿verdad? El tema se llama concepto y clasificación de las cuentas del pasivo. Y definitivamente que nuestro indicador, ¿verdad?, será conocer y clasificar correctamente las cuentas del pasivo y elaborar, ¿verdad?, el balance general. Porque a la larga, acuérdense que ese es el objetivo que todos llevamos, ¿sí? Empezando por conocer las cuentas. Les voy a pedir, por favor, que pensemos un momento en un concepto de pasivo, ¿verdad? Pero a la hora de pensar en un concepto del pasivo, la recomendación mía es que no seamos un poquito escuetos o cortos a la hora de elaborar nuestro concepto, sino que elaboremos un concepto, digamos, más bonito, un concepto más significativo, un concepto más idóneo, integral, que represente todo lo que está considerado en esa palabrita, en ese entorno llamado pasivo de una empresa, ¿sí? Así que les pido por favor que se tomen un minuto y pensemos por favor en un concepto de pasivo. Ya se lo voy a preguntar a todos, a cada uno de ustedes. Les voy a pedir que me den su concepto de pasivo de una empresa. Así que, por favor, tomémonos un minuto para pensar en esa definición. Ahorita se las pregunto. Profe, dice Dayanara que la disculpe, pero
allí donde vive está haciendo gran viento y se le fue la señal. Vaya, no hay problema, hija. Bueno, Yo comprendo, no hay problema. Vaya. Veamos. Comencemos con usted, Alison. Dígame, ¿qué es un pasivo para usted? sí, como hemos aprendido, representa que, bueno, es una cuenta que representa las obligaciones o deudas que tiene una empresa o entidad. Es una obligación que ellos tienen ya que tienen que pagar, entonces, quiero ver, son, creo que eso, profe, como los proveedores, los, quiero ver qué más. Los acreedores también, ¿verdad, profe? Pues todo Correcto. eso es lo que es una obligación o deuda de una empresa o entidad. Ok. Steven, regáleme su opinión. Para usted, ¿qué es un pasivo? Para mí un pasivo también puede ser pérdida de ganancia, porque al inicio podemos tener una idea que nos pueda generar dinero, pero a futuro no sabemos si esa idea puede ser correcta y nos vaya a traer la ganancia o beneficios que queramos. Ok. Y en el caso suyo, compañero Emerson. Para mí, los pasivos, dije que consisten en las deudas que la empresa tiene y solo eso. Y ya en las obligaciones actuales que tiene la empresa. Ok, perfecto. Vaya. Todos ustedes, fíjense bien, todos ustedes tienen muchísima razón en lo que me acaban de decir. Sí, todo eso que me acaban de decir es cierto. Eso representa un pasivo de una empresa. Sí. El pasivo de una empresa, si estamos hablando de un concepto, podemos decir que se llama pasivo al valor de las deudas, ¿verdad? Que la empresa contrae, al valor de las deudas que la empresa contrae con el propósito de financiar sus operaciones normales de la misma, como por ejemplo financiar sus inventarios, ampliar sus instalaciones. Yo creo que todos estamos claros, ¿verdad?, en que un pasivo son todas las deudas y las obligaciones que una empresa tiene. Sí, son todas las deudas, son todas las obligaciones que una empresa ha contraído. Pero es importante que estemos claros que una empresa ha contraído todas esas deudas y obligaciones, pero como dicen, no las ha contraído nada más así porque así, sino que las ha contraído con un objetivo, que es financiar las operaciones de la compañía. Gracias a esas deudas que la empresa ha contraído, ha podido financiar, por ejemplo, su inventario, comprar productos para vender. Gracias a esas deudas y obligaciones que la empresa ha contraído, la empresa ha podido ampliar sus instalaciones, pagar sus servicios básicos a sus acreedores, el agua, la luz, el teléfono. ¿Sí? Entonces, les quiero mostrar por acá una imagen que hace referencia al pasivo. Vaya. No sé si la están viendo en pantalla.
Sí, profe, se mira. Vaya, dice que el pasivo es, miren lo que dice aquí en la imagen, el pasivo representa las deudas y las obligaciones con las que una empresa financia su actividad, es lo que le estaba diciendo, y le sirve para pagar su activo. ¿Sí? Un activo de la empresa es el inventario. Y para pagar ese activo, ¿qué hizo la empresa? Adquirir una deuda, adquirir un pasivo, adquirir una deuda, porque quizás tuvo que prestarle dinero al banco para poder comprar su activo, para poder comprar sus productos de la compañía. Entonces acordémonos que un pasivo representa todas las deudas y las obligaciones que una empresa ha contraído, pero con el objetivo de que con esas deudas y obligaciones que ha adquirido va a poder financiar sus actividades diarias, sus operaciones diarias, ¿verdad? Porque le pongo un ejemplo, la empresa adquiere un pasivo, una deuda con el proveedor que le va a dar los productos al crédito. Y con esa deuda, la empresa va a poder realizar sus actividades diarias, que es vender los productos que forman parte de su actividad económica. También aquí le está diciendo, mire, el pasivo es una de las tres. El pasivo es uno de los tres elementos patrimoniales del balance o estado de situación financiera, junto con el activo y el patrimonio neto. Recuerde, por favor, que el balance de una empresa, el estado de situación financiera de una empresa, está formado por tres elementos: el activo, el pasivo y el capital. Y también no olvide, por si alguna vez tenemos que hacer un ejercicio y yo no le doy el dato del pasivo, no le digo cómo sacarlo, acuérdese que usted tiene una fórmula para sacar el pasivo, para definirlo. Y esa fórmula es, como lo dice aquí abajo, ¿verdad? Al total del pasivo, ¿sí? Va a ser igual, activo menos patrimonio neto. Ahí está. Esa es la fórmula que usted tiene que utilizar para determinar el pasivo de su empresa. Al valor de sus activos le va a restar el valor del patrimonio neto. ¿Sí? Y dependiendo de si una deuda es a corto o largo plazo, se divide en pasivo no corriente y pasivo corriente. Y eso es muy importante, fíjese, porque aquí le está diciendo que los pasivos de una empresa, las deudas y las obligaciones de una empresa, usted las puede dividir y clasificar en dos categorías, que son pasivo corriente y pasivo no corriente. Y todo va a depender de qué? Del tiempo. ¿De cuál tiempo? Del tiempo que tiene usted para pagar esa deuda, esa obligación que la empresa ha adquirido. Porque hay deudas que son a corto plazo y hay deudas que son a largo plazo, ¿verdad? Entonces las deudas que son a corto plazo, usted las va a considerar como pasivos no corrientes. Y las deudas que son a largo plazo, usted las va a considerar como no corriente. Acuérdese y relacione las palabras. Deudas a corto plazo es igual a deudas a corto plazo es igual a pasivo
corriente. Deudas a largo plazo es igual a pasivo no corriente, ¿verdad? Vaya. Preguntas. Hasta aquí. O sea, profe, que las pasivos no corrientes son las que son a largo plazo o a corto. Relaciónelo de esta manera. Deudas. Acuérdese que el pasivo son deudas y obligaciones que la empresa tiene. El dinero que la empresa le debe a terceras personas. Entonces, las deudas y las obligaciones de una empresa se dividen en que unas son a corto plazo y otras son a largo plazo. Las que son a corto plazo, usted las va a considerar como un pasivo corriente. Corto plazo es igual a pasivo corriente. Corto plazo es igual a pasivo corriente. Y largo plazo. Largo plazo es igual a pasivo no corriente. Largo plazo es igual a pasivo no corriente. Ok, profe, gracias. Vaya. Veamos. Voy a tratar de proyectar nuevamente aquí. Veamos. Vamos a hacer una lectura en este momento. ¿Pueden ver pantalla en este momento? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Dice los componentes del pasivo. Es un poco de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que en finanzas, en contabilidad, es muy importante saber cómo está subdividido el pasivo. Entonces, el pasivo está dividido entre pasivo corriente y pasivo no corriente. A ver, Steven, regáleme por favor lectura del pasivo corriente. Pasivo corriente es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año. Por ello también se le conoce como exigible a corto plazo. Ok. Pasivo corriente, escuche cómo dice, es la parte del pasivo que contiene las deudas, las obligaciones que la empresa ha adquirido a corto plazo. Es decir, son deudas y obligaciones
que la empresa ha adquirido y que la empresa se ha comprometido a pagar en un plazo corto, en un plazo de 1 año o menos. Sepa diferenciar, ¿verdad? ¿Cuál es un pasivo corriente? Son deudas y obligaciones que ha adquirido la empresa y que se ha comprometido a pagar en un corto plazo. Corto plazo significa un periodo de tiempo de 1 año o menos. Ese es un pasivo corriente. Ahora, regáleme lectura de un pasivo no corriente, Emerson. Creo que abandonó la llamada, profe, antes de que Perfecto, dijera. no hay problema. Regáleme lectura usted, por favor, Vaya, Alison. pero nada, ahorita está. Sí, permítame. Sí, dice pasivo corriente. Es la No, parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa. Es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a 1 año. Por ello también se le conoce como exigible a corto plazo. léame, deme lectura, regáleme lectura del pasivo no corriente. No corriente. Está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a 1 año. Al tener un vencimiento mayor a 1 año, no deberán devolver el principal durante el año en curso. Ahora bien, lo que sí se debe pagar son los intereses. Vaya, entonces quiere decir que los pasivos Perdón, no profe, me corrientes, confundí, así que no hay problema. No hay problema, hija. Al contrario, yo le agradezco por la colaboración en la lectura. Los pasivos no corrientes, tengamos claro, por favor, que son deudas, son obligaciones que una empresa ha adquirido a largo plazo. Cuando dice a largo plazo, se refiere a que la empresa se ha comprometido a pagarlas en un periodo de tiempo mayor a 1 año, ¿verdad? Vaya. Vamos a ver, vamos a hacer un sondeo. No, Steven. ¿Sí? Si yo a usted en un examen le pongo una pregunta que dice, escríbame la diferencia entre un pasivo corriente y un pasivo no corriente, ¿qué escribiría usted? Que el pasivo corriente son partes que son de la empresa, pero que me traen beneficios, y la diferencia del pasivo no corriente es algo que le pertenece a la empresa, pero no me trae beneficios, como es parte de como un equipo de oficina, es parte de nuestro equipo, es parte de nuestra empresa, entonces nosotros lo utilizamos y no lo podemos estar vendiendo. Vaya. puedo decir yo, profe. Adelante. Sí, igual como lo que dijo Steven, yo pondría, por ejemplo, son las deudas, y como hemos aprendido, son las deudas y obligaciones de la empresa que tienen que pagar, ¿verdad? Pero la diferencia es que uno es a largo plazo y otro es a corto, así que eso. Hay Ok. diferencia de tiempo, así.
Sí, sí. Acuérdese, por favor, cuando a usted le hablen de pasivo, usted rápido tiene que ubicarse. Cuando le hablen de pasivo, usted tiene que ubicarse que le están hablando deudas, 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 ¿sí? Deudas y obligaciones que la empresa tiene, dinero que le debemos a terceras personas. ¿Con qué objetivo la empresa adquiere pasivos? ¿Con qué objetivo la empresa adquiere deudas? ¿Con qué objetivo la empresa adquiere deudas y obligaciones? Con el objetivo de financiar sus activos y las operaciones diarias de la compañía. ¿Cómo puedo hacer yo para diferenciar entre un pasivo que es corriente y un pasivo que es no corriente? La diferencia, lo que yo puedo hacer para diferenciarlos, un pasivo corriente y un pasivo no corriente, es el tiempo. ¿Cuál tiempo? El plazo que tengo para pagar esa deuda como empresa. Porque el pasivo corriente es corto plazo. El pasivo no corriente es largo plazo. El pasivo corriente tengo para pagar esa deuda un periodo de tiempo de 1 año o menos. 1 año, pongámosle. Pasivo corriente es el tiempo que tengo para pagar esa deuda. A lo más 1 año. Pasivo no corriente son deudas que para pagarlas tengo más de 1 año, ¿verdad? Entonces, ahí está un poquito la diferencia. Vaya. Ahora bien, veamos acá. Vamos a poner acá ejemplos. Voy a insertar acá, vamos a ver. Una tablita, vaya. Vaya. Aquí en esta tablita vamos a poner los ejemplos. ¿Ejemplos de qué? Vamos a poner ejemplos de cuentas de pasivo corriente. Y aquí vamos a poner ejemplos de cuentas del pasivo no corriente. Y que no se le olvide que aquí lo vamos a poner, mire. Las cuentas de pasivo corriente se refieren a deudas a corto plazo, es decir, para pagarlas en 1 año. Uy. En 1 año. Y aquí las cuentas del pasivo no corriente, acuérdense que son deudas a largo plazo. Para pagarlas
en periodos mayores a un año. Va. Que no se le olvide esos detallitos, mire. Vamos a hacer una lista y ahí me va a ayudar usted. Ahí vamos a clasificarlos, va, profe, como pasivos no corrientes y corrientes, va. Correcto, correcto. Vaya. Vamos a ver. Hagamos uno cada uno. Deme un ejemplo, por favor, Alison, de pasivo corriente, de cuentas que podríamos clasificar como pasivo corriente. Tomando en consideración, ¿verdad? Ya todo lo que hablamos. ¿Sí? Quiero ver, los acreedores, profe. Correcto. ¿Cuáles son los acreedores? Dijimos, acuérdese, los acreedores son los que nos dan los... ¿Cuáles? Que se cumpla la obligación de pagar la deuda. No, pero ¿quiénes son los acreedores? ¿Qué me dan a mí como empresa? ¿Qué me dan a mí los acreedores? Beneficios para... No, pero sea más específica. Vaya, se lo voy a decir y que no se le olvide. Los acreedores son los que le dan a la empresa los servicios que necesitamos para operar cada día. ¿Cuáles servicios son esos? ¿Cuáles son los servicios básicos de su casa? La luz, el agua. ¿Cuáles? La luz, el agua. Correcto. Correcto. Así es. O sea, que son los servicios que nos brindan, ¿verdad? Así es lo mismo en la Para empresa. beneficio de una... Ya, profe, Castilla. Es lo mismo en la empresa. Los acreedores son los que me dan a mi empresa los servicios básicos que necesito para operar. No puedo operar si no tengo agua, si no tengo luz, si no tengo teléfono, si no tengo cable, si no tengo internet en una empresa. Entonces, son acreedores. Y obviamente, cuando estos acreedores a mí me mandan el recibo para pagar, ¿cuánto tiempo tengo para pagarlo? Como un medio mes o un mes. Claro, un mes. Entonces, ¿eso es un corto plazo o un largo plazo? Corto plazo. Correcto. Entonces, pasivo corriente. Vaya. Deme otro ejemplo, Steven. Facturas, profe. Puede ser. ¿Cuáles? Facturas. ¿Cómo así? Explíqueme un poquito mejor. Y una factura de luz, por ejemplo. Sí, es un poquito de lo que estábamos hablando. Vaya, le voy a ayudar, no se preocupe. Un ejemplo podría ser, ¿quiénes me dan a mí los productos? Los proveedores. Correcto, los proveedores. Los proveedores me dan el producto que yo después voy a vender. Y a los proveedores por lo general le compro, no al contado, sino al crédito. ¿Y el proveedor cuánto tiempo me da para que le pague? Creo que depende, profe, porque a algunos les les dicen que al instante o otros les dan al mes. Correcto. Muy buena palabra la que acaba
usar ahí. Depende de negociar. Hay algunos proveedores a los cuales cada 15 días. Hay otros proveedores a los cuales se les paga al mes. Hay otros que se les paga cada 2 meses y hay otros que se les paga cada 3 meses. Dependiendo de cómo fue la negociación. Pero independientemente de eso, ¿es un corto plazo o un largo plazo? Hola. Y para mí, esta es mi opinión, porque para mí puede ser un corto plazo. En mi opinión puede ser un corto plazo. En mi opinión. Correcto. No, y tiene toda la razón, porque acuérdese, si el periodo, si el tiempo que tiene la empresa para pagar esa deuda es de 1 año o menos tiempo, es un plazo. Entonces, muy bien, es corto plazo. Bueno, vamos, jóvenes, ahorita a hacer una pausa, porque yo tengo en mi reloj que son las 11:59. Más o menos esa hora es, ¿verdad? Yo tengo las 12, profe Cabalito. Ah, perfecto. Entonces, vamos a hacer una pausa porque no les quiero restar tiempo de su hora de comida, porque nos tenemos que ver más tarde. Entonces, nos quedamos aquí hasta ahorita y nos conectamos más tarde. Por el momento, tengan buen provecho. Vayan a tomar sus alimentos. Gracias, profe, igualmente. Adiós. Nos vemos más tarde. Adiós, profe. Diosito.